Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. Excelente inicio de semana. El día de hoy, como cada primer día de la semana, tenemos el privilegio de juntos adorar a nuestro Padre Celestial, pero también de venir ante su presencia, como hemos estado viendo en los últimos días, para oír acerca de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y como ya aprendimos, ¿cierto? El último jueves, venimos ante la presencia de Dios con esa disposición de oír aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, con ese anhelo, ese deseo de poner en práctica aquello que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en esta mañana. Les pido por favor que me acompañen a orar para iniciar puntualmente ya la reunión, y después de esta oración le damos paso a nuestro hermano Eric, quien va a ser el hermano que nos va a dirigir en las alabanzas en esta mañana. Les pido por favor que me acompañen a orar. Oremos por favor. Amado Dios, papito bueno, papito lindo, infinitas gracias le damos, Padre, por la oportunidad que nos da de estar con vida, de estar con salud, Padre, de poder estar conectados, mi Dios, por medio de la tecnología. Este grupo de hijos suyos, mi Dios, este grupo de seres humanos, papito bueno, que tocados, mi Dios, por tu Santo Espíritu, mi Dios bendito, tenemos este anhelo, este deseo, Padre, en esta mañana de poder honrarlo, de poder glorificarlo, Padre, de poder, mi Dios, exaltar su gran y divino nombre, mi Dios bendito. Pero también, Padre, venimos, mi Dios, con este anhelo y este deseo, Padre, de poder ser alimentados, animados, edificados por medio de su palabra, mi Dios. Sea usted, mi Dios, con cada uno de nosotros, Padre, en este tiempo, que nuestra actitud, mi Dios, sea la que corresponde, Padre, a este tiempo, mi Dios, que tengamos toda la atención, papito bueno, que dejemos todas las demás cosas en un segundo plano, Padre, y que estemos concentrados, mi Dios, en lo que vamos a hacer en este tiempo, papito bueno. Bendiga nuestras mentes y corazones, Padre. Bendiga a cada uno de los hermanos que van a participar de manera activa, mi Dios. Sea usted ayudándoles, guiándoles, mi Dios. Y a todos los demás, Padre, denos ese comportamiento, mi Dios, que nos permite también disfrutar de ese tiempo tan maravilloso que usted permite que tengamos, Padre. Gracias por sus maravillas, gracias por sus bendiciones, gracias por su bondad y su misericordia en cada una de nuestras vidas, mi Dios. Y todo esto, papito bueno, se lo pedimos y se lo rogamos, Padre, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Eric, guíenos en las alabanzas, por favor. Buenos días a todos, Dios les bendiga y les guarde. Gracias, Gerardo. Hoy día tenemos como coordinador o moderador a Gerardo. Hoy día le voy a estar acompañando en las alabanzas y el hermano Alex Chiza nos va a compartir de la cena y la ofrenda, y nuestro hermano Jimmy Álvarez va a estar a cargo de el mensaje de hoy. Vamos a empezar con esta primera alabanza. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas te añadirán. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. A Jehová invocaré. A Jehová invocaré. Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios
Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sino Jehová? Fuera del que roca hay. Él es quien me ciñe de fuerzas. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A su nombre cantaré, porque Él me ha salvado a mí. Le confesaré en las naciones. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. El siguiente himno, ama si quieres ser feliz. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y así debería ser nuestra confianza, como no se debería mover como un monte. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová es alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor. Te haré entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Ahora preparándonos para la cena del Señor, recordando que ¿quién nos puede dar perdón? ¿Quién nos ha dado perdón? Vamos a cantar este. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. 20 diciembre. Damos paso al hermano Alex Chisa. Buenos días, hermanos y hermanas. Espero y hayan tenido una excelente semana. En esta mañana nosotros vamos a recordar que gracias a alguien podemos estar aquí y ahora y formar parte de esta familia espiritual. Vamos a recordar ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros y el por qué nos reunimos cada primer día de la semana. En Isaías 53, del 4 al 8, dice así: Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador.
y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Como podemos observar, esto era lo que Jesucristo iba a pasar a un futuro para así darnos eh, esa esperanza de vida eterna. También en Romanos, en Romanos 5, 1 al 11 nos habla acerca de, dice así, del por qué fuimos justificados y los resultados de la justificación. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por algún justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, y ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pasamos a Primera de Corintios 11:23, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y como podemos observar anteriormente en los versículos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, y eso fue algo tan significativo, ya que no, gracias a ello nosotros nos da esa esperanza de vida eterna, nos da a formar parte de una familia espiritual. Les pido a mis hermanos que inclinemos nuestro rostro y meditemos un momento en lo que significa el pan, en lo que en una, a recordar en cómo fue azotado, maltratado y crucificado. Otra, en recordar que gracias a ello fuimos reconciliados, gracias a ello nosotros fuimos justificados, gracias a ese gran sacrificio, a pesar de que no lo merecíamos. Gracias a esa gran misericordia nosotros podemos estar recordándole cada primer día de la semana. Meditemos un momento, por favor.
esa misma posición, mis hermanos, oremos. Bendito Dios, Señor, Santo Padre Celestial, le damos las gracias por esta mañana, Señor, y por todas las mañanas que usted nos ha regalado por su gracia y misericordia. Señor, usted ofreció su vida por nosotros, y es la mayor muestra de amor que usted nos, nos lo dio. Gracias a ese gran sacrificio, Señor, nosotros podemos tener esa esperanza de vida. Señor, le pedimos que en esta mañana sea usted bendiciendo este pan, el cual representa su cuerpo, que fue entregado y crucificado por nosotros. Señor, agradeciéndole por todo aquello que usted nos da, todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Participemos, mis hermanos. Eh, Pasamos también a recordar algo muy importante, el cual es la sangre. Esa sangre que nos libró de la esclavitud, esa sangre preciosa que nos reconcilia con Dios y nos da pureza. Vamos a Primera de Pedro 1:18, que dice así. A ver, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y nos dirigimos a Primera de Corintios 11:25, que dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Y algo muy importante a recalcar es que se debería participar de este acto de una manera digna, se podría decir. Y continuando con los versículos, dice así: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y sangre de nuestro Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, eh, habla dos cosas muy importantes en estos versículos. Una de ellas es que dice que debemos probarnos a nosotros mismos. Y otra muy importante dice que es el discernir para poder nosotros participar de una manera adecuada de la cena del Señor. Debemos tener en cuenta esas dos palabras muy importantes, el cual es probarse a sí mismo y discernir del cuerpo del Señor. Eh, Estos versículos nos han ayudado a entender que de tomar de la cena del Señor vemos del pasado, pero también vemos al presente y a un futuro, ya que en primera instancia recordamos todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo, al presente, al el por,
el por qué nosotros lo recordamos cada primer día de la semana y a un futuro que Él volverá en su segunda venida. Eh, También nosotros recordamos el sufrimiento y muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Eh, Les pido, hermanos, que nuevamente inclinemos nuestro rostro para así recordar eso, lo que significa la sangre y lo que y lo que esa sangre nos permite hacer. En este caso sería, nos permite habitar con nuestro Señor, nuestro Dios, nos permite estar en comunión, eh, nos permite formar parte de esta familia espiritual. Meditemos un momento, por favor. En esa misma posición, oremos, mis hermanos. Eh, Querido Dios, Señor, Santo Padre Celestial, agradeciéndole, Señor, por este día, agradeciéndole por los días postreros y por habernos tenido misericordia. Y también agradeciéndole por habernos permitido ser partícipes de este gran acto espiritual, el cual nos hace recordar lo que un día hizo por nosotros, en que el Señor Jesucristo ofreció su vida, derramó su sangre, esa sangre preciosa que lo tenemos representado en este jugo de la vida, esa sangre que nos redimió, nos perdonó, esa sangre que nos limpió del pecado. Señor, le pedimos en esta mañana que sea usted bendiciendo este jugo de la vida, sea usted bendiciendo este tiempo, este día en el cual seremos alimentados de su palabra. Encomendándole, Señor, todo esto, se le pedimos y agradecemos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos participar, mis hermanos. Pasamos también a recordar algo muy importante, el cual es la ofrenda, que lo encontramos en Primera de Corintios 16:2, que dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También mmm, lo encontramos en Segunda de Corintios 9:7, que dice así. Segunda de Corintios 9:7, que dice así: cada uno de como haya propuesto su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y, y así podemos seguir encontrando muchos ejemplos en la Biblia acerca de la ofrenda. Eh,
También podemos poner un ejemplo de la ofrenda de la viuda, el cual dio todo de lo que tenía, ¿no? Y no de lo que le sobraba. Otra, remontándonos a un inicio de la ofrenda de Abel, eh, el cual fue el que él dio lo mejor que tenía, y así fue él y su ofrenda agradable. Y otro aspecto igual muy importante, el cual debemos recordar al momento de ofrendar, es también que lo encontramos en Salmos 24, 1 y 2, que en general dice que todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él formó cielos y tierras, Él, Él hizo todo lo que nos rodea, nada de lo que podemos ver, tocar, nos pertenece, simplemente todo es de Él. Así que Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos retribuirle algo de lo que le pertenece a Él. Así que mis hermanos, les pido que inclinemos nuevamente nuestro rostro y oremos. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, Señor, Santo Padre Celestial, agradeciéndole por todas las bendiciones que usted nos da cada mañana, al permitirnos despertar, al permitirnos a muchos trabajar, eh, a- por darnos bendiciones que no merecemos, Señor. Eh, Pidiéndole en esta mañana que sea usted bendiciendo esas manos generosas, a ese corazón predispuesto que va a ofrendar, Señor. Sea usted bendiciéndole enormemente, sea usted multiplicándole también, Señor. Y principalmente, Señor, eh, tocando nuestro corazón para que así nosotros podamos presentar una ofrenda agradable, eh, al igual que lo hizo Abel, po- dando todo de nosotros, al igual que lo hizo eh, la ofrenda de la viuda. Y también algo muy importante a recordar, el cual es que es un mandamiento suyo que nos habla en Primera de Corintios 16:2, Señor. Eh, Pidiéndole nuevamente que sea usted bendiciendo estas ofrendas, las cuales las vamos a aportar en nuestros hogares. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro hermano Alex por la dirección de la cena y de la ofrenda. De continuación, damos paso nuevamente a nuestro hermano Eric para las siguientes alabanzas y después de estas alabanzas le damos paso a nuestro hermano Jimmy con el mensaje de esta mañana. Hermano Eric, por favor. Gracias, Gerardo. Vamos a cantar El gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Su gozo sin medida Él me da. Este himno porque tú eres bueno. Recordar toda la misericordia y todas las cosas que Dios hace por nosotros cada día, cada mañana, y damos gracias por todo lo que nos bendice y nos hace vivir.
Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame. Dejamos el paso a nuestro hermano Jimmy Álvarez con el mensaje para hoy. Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría vernos nuevamente por este medio y poder tener un tiempo maravilloso con Papito Dios. Y eso que podemos darle es fruto de nuestros labios que confiesan su nombre, nuestras alabanzas. Y de Él recibimos lo demás, todo lo que tenemos, sentimos y conllevamos es porque Él lo permite. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, acompáñenme, para que sea Papito Dios quien nos acompañe a través de su Espíritu y Él administre este tiempo espiritual. Padre bueno que está en los cielos, permítanos llegar al trono de su gracia, no por nuestros méritos, sino por los de su Hijo amado Cristo Jesús. Y en Él, Padre, agradecerle porque tenemos esperanza. Luchamos en este mundo, mi Dios, enfocados en algo maravilloso que está en el cielo, mi Dios, que es una morada eterna. Papito bueno, gracias por permitirnos ser parte de una iglesia, ser parte, Padre, de un cuerpo espiritual. Y más que todo, mi Dios, gracias por permitirnos ser parte de una obra redentora en este mundo. En esta mañana que vamos a recibir su palabra, sea usted, Padre, quien nos hable, sea usted quien nos dirija, conforme a su espíritu. Y Padre, los que habitan en nosotros, pues, sea usted quien nos ayude a fortalecerlos a través de su voluntad, a través de su palabra, mi Dios, al momento que la ponemos por práctica. Podamos, mi Dios, sentir lo que nuestro Señor Jesucristo sintió cuando estuvo en esta tierra, mi Dios. Un sentir que solo, Padre, era influenciado porque tenía una linda relación con usted. Esa misma, Padre, relación queremos tener con su persona. Permítanos, Padre, siempre enfocarnos en esas cosas espirituales que nos ayudan, mi Dios, a hacer las cosas correctas ante sus ojos. Y Padre bueno, su palabra es la que nos guía, un conocimiento en el cual, Padre, poniéndolo por práctica, fortalecemos algo maravilloso que es el amor. Gracias por permitirnos amar y, Padre, gracias por enseñarnos a amar como usted, Padre, lo hace. Acompáñanos en esta linda mañana, sea usted quien administre las actividades espirituales y que lleguen hacia usted, mi Dios, como un olor fragante. Bendiga a mis hermanos en cada uno de sus hogares, bendiga sus corazones, sus pensamientos, y Padre, que el Espíritu que mora en ellos, mi Dios, sea usted quien los dirija, los fortalezca y los ayude a conllevar, mi Dios, sus vidas, tanto seculares en este mundo como espirituales. Quedamos en sus manos y gracias por las personas también, Padre bueno, que nos miran por este medio del Facebook. Y Padre, pues, bendiga sus vidas también. Te agradecemos su amor en Cristo Jesús, oramos. Amén. El primer amor, hablando un tema muy propio de nuestras vidas, el primer amor. Nuestras mentes viajan a un pasado, ¿sí? Y es ahí donde analizamos esa frase, el primer amor. Pero justamente esta frase, el ángel del Señor se la revela al apóstol Juan y se la hace saber a una iglesia que era muy bendecida, en una iglesia que tenía muchas cosas, que era la iglesia de Éfeso, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7 tenemos el mensaje del ángel del Señor para esta iglesia. Pero en el versículo 4 dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Qué interesante, ¿no? Ha dejado su primer amor.
Ok, vamos a ver algunos rasgos para entrar en detalle y poder ir a la raíz de cómo una iglesia tan bendecida, tan poderosa en actividades espirituales, pierde su primer amor. El conocimiento que cuando una persona estudia constantemente, su conocimiento empieza a engrandecerse, de tal manera que podemos mirarlo cuando lo escuchamos hablar y sus palabras no son las mismas, ¿sí? Hay un léxico muy fluido, ¿sí? Muy detallado y muy fino al hablar, ¿sí? Y nos quedamos muchas veces anonadados porque son palabras que no conocemos. En la hermosa ciudad de Jesola, cerca del mar Egeo, existía una biblioteca muy grande, ¿sí? En el mundo antiguo. No todos tenían una copia de los libros del Antiguo Testamento. Solamente los ricos podían tener una copia. Primero, no existían todavía las imprentas. Y segundo, el costo era muy elevado para una persona pobre de conseguir una copia del Antiguo Testamento. Y si alguien quería crecer en conocimiento, tenía que realizar algunas actividades. Primero, dirigirse a una de las ciudades que tenía una de estas bibliotecas, ¿sí? Y poder extraer una copia y seguir de su casa alimentándose en ese conocimiento, ¿sí? Segundo, tenía que tener dinero. Primero, para trasladarse a esa ciudad y segundo, poder adquirir una de esa copia, ¿sí? En la actualidad podemos comparar esas tres grandes bibliotecas como el Google y la Wikipedia. Usted entra y puede sacar el material que usted necesita. Ellos eran así mismos, tenían que buscar esas bibliotecas y poder extraer el material que les agradaba y alimentarse en conocimiento. Que teniendo, sí, acceso al Internet, podemos nosotros en la actualidad llegar a adquirir también ese conocimiento, ¿sí? En aquellos tiempos las personas tenían que moverse a las ciudades que había una biblioteca. No era fácil, pero había mucho interés en adquirir ese conocimiento. Alejandría era una de esas ciudades que tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo, ¿sí? Y es ahí donde las bibliotecas estaban estructuradas de 3 pisos. En el primer piso usted podía encontrar rollos y libros de los conocimientos básicos. En el segundo piso, usted podía encontrar rollos y libros de conocimientos más especiales. Pero el éxito o el objetivo de todo lector era llegar al tercer piso. Usted encontraba rollos y libros de conocimientos apreciables. Y la persona que se encontraba en el tercer piso era porque ya se había leído todos los del primer y segundo piso. Era interesante ver el deseo y el anhelo de adquirir conocimiento. Es decir, que las personas que estaban en ese tercer piso tenían un conocimiento increíble. Y ese lugar estaba lleno de personas que les gustaban estudiar y por ello es que encontramos en Éfeso a los miembros de las iglesias, los más preparados del mundo antiguo concerniente a las escrituras. Hablando del primer siglo, ¿sí? Y encontramos un problema con esto. Y es ahí donde se vienen a desglosar, porque todo problema siempre tiene una raíz. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Muchas veces de nada nos sirve mucho conocimiento cuando no sabemos aplicarlo. ¿De qué sirve saber toda la Biblia cuando no sabemos ni siquiera aplicar un versículo de ella? Y eso es lo que vamos a estar trayendo como las bases para poder entender el versículo 4 que el ángel del Señor le transmite a la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Algo muy similar pasaba en Jerusalén. Estaban los fariseos, ¿sí? Este partido político que había nacido en el segundo siglo antes de Cristo y que se había formado de una manera espectacular en cuanto al conocimiento, ¿sí? En cuanto al conocimiento, y el Señor se dirige en su último discurso hacia estas personas. Rumbo, cuando Él se dirige al Gólgota, ¿sí? En Mateo capítulo 23, ¿sí? En Mateo capítulo 23, específicamente en el verso 3,
el Señor Jesucristo se dirige a ellos a hablarles sobre el conocimiento. Les dice en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos lo sabían todo, pero no practicaban nada de lo que sabían. Hermanos, el secreto del amor está en el saber y en el hacer. Cuando Jesucristo habla acerca del amor y nos da un ejemplo, ¿sí? Y mirando estos puntos de la parte occidental de este mundo y también la parte oriental, para nosotros los occidentales el amor es un sentimiento, una emoción, ¿sí? Para el oriental como el judío, el amor va más allá de un sentimiento y una emoción. Para ellos el amor es acción. Y viene de la palabra hebrea ahabad, que viene del hebreo hesed, lo cual quiere decir misericordia y también amor. ¿Qué es el amor? Sino la práctica de lo que conocemos. Jesús a través de los evangelios explica qué es amar. Se le acerca a Jesús un escriba. ¿Quién era un escriba? Aquel que hacía copias de los rollos, ¿sí? Y ellos tenían mucho conocimiento. Y algo que vemos de peculiar en ellos es que trabajaban solo 3 horas al día. Ya que si se equivocaban en una letra hebrea, tenían que volver a comenzar de nuevo. Por eso trabajaban pocas horas para no cometer un error por el cansancio. Los rabinos tenían un sistema llamado Sócrates, ¿sí? Es interesante esa frase. Los rabinos tenían un sistema llamado Sócrates. ¿Qué era esa frase, esa palabra? Yo te hago una pregunta y tú me preguntas con otra pregunta. Se ve medio como un tragalenguas, algo así. Pero era algo chévere. ¿Por qué? Porque el escriba que se acerca a Jesús justamente entra como un rabí, como un maestro, y justamente se entabla una conversación con el Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Marcos, capítulo 12, verso 28 al 34. Marcos, capítulo 12, verso 28 al 34. ¿Sí? Dice, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Sí. Justamente están en ese diálogo de rabinos, de maestros, y justamente están aplicando el sistema Sócrates. Tú me preguntas y yo te pregunto con otra pregunta. Qué interesante. Y es aquí donde el Señor Jesucristo le responde. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Miren la respuesta del escriba. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. El enfoque del escriba estaba en la vida eterna. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Por eso es la pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Porque ellos no querían equivocarse para ganar el cielo. El enfoque de este grupo era el cielo. Por eso ellos sabían muy bien cuál era el más grande mandamiento y el que le seguía. Primero, amar a Dios y segundo, amar a nuestro prójimo. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero algo que podemos notar aquí es que el pensamiento de Jesús no está en el cielo. ¿Sí? Su enfoque está en la tierra. Porque si él se concentraba en el cielo, perdía el enfoque de la tierra, lo cual era terminar una misión en ella. A veces ocurre eso, que nos enfocamos
en el cielo. Nosotros ya cristianos nos enfocamos en el cielo y nos descuidamos de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra conforme a lo que ya está establecido. ¿Cuál era el conocimiento de los hermanos en Éfeso? Tenían un conocimiento muy vasto, ¿sí? Que es abundante, que rebosaban de conocimiento. En Éfeso inició una sinagoga, y en una sinagoga no puede iniciar una oración si no hay 12 personas. Era una ley. Es decir, que para iniciar una sinagoga, usted tenía que tener 12 personas. Qué interesante, ¿sí? Pero por lo menos se podía iniciar una sinagoga con 12 personas, ¿sí? 12 al parecer eran seguidores de Cristo, pero fueron bautizados por Juan el Bautista. Eso lo vamos a ver en Hechos, capítulo 19, 1 al 11. Y ahí vamos a darnos cuenta cómo inicia la iglesia de Cristo en Éfeso. Hechos, capítulo 19, 1 al 11. Hechos 19, 1 al 11. Su palabra dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahí está la sinagoga. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Qué interesante ver ahí, ¿sí? Al parecer estos 12 hombres eran seguidores de Cristo, ¿sí? Después Pablo llega, ¿sí? Fueron bautizados por el bautismo de Juan, y Pablo llega, les predica el evangelio y los bautiza para perdón de sus pecados, y reciban el Espíritu Santo. Y la iglesia comienza a crecer, ¿sí? Cuando se establece en la escuela de uno llamado Tirano. Se prepararon estudiando la palabra del Señor Jesús. Ellos tenían mucho conocimiento. Se hacían milagros, se predicaba por todas partes y creían tantos judíos como griegos. ¿Sí? En esta iglesia en Éfeso, ¿sí? Podemos decir que fue la raíz de donde nació el evangelio y se pudieron extender por toda Asia Menor. Qué interesante. Miren el enfoque que está presentando la Biblia concerniente a la iglesia en Éfeso. Y es ahí donde vemos que la iglesia en Éfeso fue por donde pasaron muchos hermanos y pudieron prepararse y abrir otras congregaciones en otras ciudades de Asia Menor. La escuela de Tirano no solo fue una escuela hermosa de aprendizaje, no solo fue una iglesia hermosa, ¿sí? Fue un lugar donde pudieron estrechar lazos de amistad, fortalecer convicciones para poder emprender una misión evangelística en esa región. Algo maravilloso que tenía esa iglesia era que su predicador al principio, ¿quién era? El apóstol Pablo. ¿Sí? Y lo tuvieron por un lapso de tiempo de 2 años. ¿Que le sacaron provecho? Sí, aprendieron mucho de él. Una iglesia que tenía mucho conocimiento, tenía una visión misionera, era una iglesia próspera espiritualmente y además Pablo les deja, una vez que él se va de ahí, les deja a un buen predicador con ellos, ¿sí? El cual era Timoteo.
Y podemos ver que ellos tenían mucho conocimiento, sí, pero poco amor. Y mucho conocimiento, poca práctica, ¿sí? Miremos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 1, el verso 3 y 4. En Timoteo capítulo 1, el verso 3 y 4, su palabra dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Qué interesante ver. Ya leímos en Hechos cómo inicia la iglesia, las virtudes que tenía, y ahora tenemos aquí a Pablo dejando a un predicador para que siga motivando y animándoles a hacer lo correcto. Y recordemos que en ese momento, en la descripción del versículo 4, las disputas tenían que ver con las genealogías, ¿sí? La iglesia en Éfeso en su mayoría eran judíos, pero también habían gentiles. Y algo que tienen como algo similar entre ellos es que estaban muy bien preparados en conocimiento, ¿sí? Y no eran indoctos, eran doctos, es decir, como doctores de la ley. Ellos sabían de la Biblia de pies a cabeza y que podían decir dónde está un versículo y lo que significaba y lo que los rabinos pensaban de esos versículos. Era gente muy preparada, y cuando Pablo estaba ahí con ellos, era ponerse a un nivel muy preparado. En pocas palabras, la creen de la creen innata de los rabinos. Personas que podían tratar un tema muy profundo y socializarlo arduamente, ¿sí? Recordemos que Pablo, unos extractos que podemos recordar es que Pablo se preparó en conocimiento bajo los pies de Gamaliel, ¿sí? Y si esa iglesia tuvo como predicador al apóstol Pablo, ellos adquirieron un buen conocimiento, ¿sí? Ellos sabían mucho, ¿sí? Y el tanto saber, habían perdido la esencia del conocimiento, que es el amor, ¿sí? Eran doctores de la ley, sabían demasiado, pero después de 35 años que la iglesia había crecido, cuando reciben el mensaje de parte de Juan, el cual lo había recibido del ángel del Señor, la iglesia ha cambiado, ¿sí? Desde que se funda la iglesia en Hechos 19, 1 al 9, que ya lo leímos, y la iglesia crece en muchas áreas, vemos que el ángel del Señor presenta un mensaje para esta iglesia. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿De qué sirve que sepa mucha escritura el cristiano y no lo explique como Dios quiere y no lo muestre según sus actos? ¿Sí? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, 1 y 2. Miremos lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, wow, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mira el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El apóstol Pablo dice, lenguas angelicales, saber todas las ciencias, una fe que puede mover montañas, pero si no hay amor, solo venimos a ser como metal que solo hace ruido. Es interesante la historia de la iglesia de Cristo en Éfeso. Cómo hay una historia que profundiza y que nos da las pautas abiertas de cómo así perdieron el primer amor. Ya pasaron 35 años teniendo ancianos, excelentes predicadores, un poder espectacular y adquisitivo, ¿sí? Pero eso no era suficiente.
habían perdido totalmente el propósito de su conocimiento. Regresamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 4. Ahora miremos el mensaje que Dios le brinda a la iglesia de Éfeso a través de su ángel y dirigido a Juan para que se lo transmita a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra Shema es amar, pero no solo oyendo, sino haciendo o practicando lo que sé y conozco. ¿Qué pasó con la iglesia que estaba en Éfeso? Es interesante que trabajemos, ¿sí?, para lo que no amamos. Aquí tenemos hermanos que han trabajado y vemos su historial, todo lo que hacen por la obra de Dios. La iglesia de Éfeso, ¿sí? Pero la raíz de todo ser humano es que habemos personas, ¿sí?, que nos quejamos, ¿sí?, de lo que hacemos en nuestro trabajo. Ay, que es muy duro, que es muy cansado, que es fatigoso, que tengo que trasladarme, etcétera. Pero al final del día decimos, amo a mi trabajo. Se ve un poco irónico. Me quejo y después al final digo, amo mi trabajo. Pero el asunto es, si yo amo mi trabajo, de nada sirve saber todo lo que sabemos y no practicarlo de la manera transparente e íntegra. ¿Sí? El versículo 2 que dice, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo, le dice el ángel del Señor a la iglesia. ¿Sí? Aunque trabajemos toda nuestra vida o hagamos mucho por la obra de Dios, somos siervos inútiles. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? No podemos trabajar esperando un gracias de las personas a quienes servimos. ¿Sí? No podemos trabajar solo para esperar un gracias. Y eso debemos aprender de Jesús. Él solo lo hizo porque amó a la humanidad, sin esperar un gracias de los demás. Si estamos esperando una placa de reconocimiento o un anuncio por el periódico para que nos enaltezca, es difícil. ¿Sí? Es difícil porque a los evangelistas, a los hijos de Dios, el mundo los desprecia. ¿Sí? Un ejemplo. Un hombre trabajó 40 años para un pueblo. ¿Sí? Para un pueblo, y llega hasta el monte del Sinaí, recibe los mandamientos y conduce al pueblo hasta la tierra prometida. Cuando él llega allá, lo único que se interponía entre ellos era el río Jordán. ¿Sí? Y es ahí donde vemos una última orden de quien lo mandó a cumplir esa misión. ¿Sí? Sube a ese monte y muere. Tenemos a Moisés, que trabajó arduamente por un pueblo, teniéndoles paciencia, amando a ese pueblo, sacrificándose por ellos, ayudándoles a que crezcan espiritualmente, a que puedan ver con ojos espirituales, para que al final Dios le diga, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Qué interesante. ¿Sí? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. El cristianismo no está basado en el trabajo que realizamos. Si nosotros no lo podemos hacer, Dios levantará a otro hombre que lo haga mejor que nosotros. Tenemos que entender que es un privilegio el servir y trabajar en la obra del Señor, y que no se trata de nosotros, sino de Dios. Y si vamos a morir, nadie sabrá dónde estaremos, porque la vida no se trata de que nos adoren a nosotros, sino que adoren a Dios. En el caso de Moisés,
nadie sabía dónde estaba su cuerpo, porque no se trataba de Moisés, sino de Dios, que lo escogió, ¿sí? ¿A quién? A un pueblo de lo más insignificante. Lo formó como una nación, los libertó de la esclavitud y les permite entrar en la tierra prometida. Es decir, que todo se trata de Dios. En Éfeso, estos hermanos tenían 35 años trabajando para la obra de Dios. Y ellos no tenían que hacer un reporte a Dios, ¿sí? Decir, hago esto, aquello. Ellos no tenían que hacer un reporte. Miremos lo que dice en Apocalipsis capítulo 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, que Dios sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Yo conozco tus obras. Él sabe cuando nos hemos quedado dormidos, o Él sabe cuando solo pasamos suspirando, anhelando muchas cosas. Él sabe cuando estamos haciendo algo para su obra y cuando no lo estamos haciendo. El problema está cuando nos enfocamos en el 1% de los errores de las personas y no en el 99% de las cosas correctas que hicieron. Solo pasamos enfocados en ese 1%. La iglesia en Éfeso había perdido su enfoque. Dios desde el principio los bendijo con grandes cosas, con grandes maravillas. Les proveyó de un predicador que se dedicó a ellos, a ayudarles a crecer espiritualmente, a que tengan un enfoque espiritual. Pero al final su enfoque se perdió. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, examínalo todo, retened lo bueno. Eso fue lo que le dijo Jesús a los judíos. De todo lo que les dicen los fariseos, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Eso es lo que vimos en Mateo capítulo 23, el verso 3. ¿Qué pasaría si nuestras palabras que mencionamos estuvieran acompañadas por obediencia? Sería maravilloso. Que si hablamos del amor es porque ya estamos amando. Y si hablamos del perdón es porque ya hemos perdonado. Y si eso sucediera, ya no seríamos como metal que solo hace bulla. Es interesante lo que la palabra de Dios nos hace saber. En el versículo 2 y 3, ¿sí?, de Apocalipsis, dice, y has sufrido, en el versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Menciona una vida, desde el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, y al final dice, no has desmayado. Menciona una vida de rutina enfocada en cosas que llegan a destruirnos, porque ya no sentimos lo que un día se sintió en el bautismo. Un amor limpio y puro, sin malicia, y enfocado en agradar a Dios. Cuando perdemos el primer amor, ¿cuándo perdemos el primer amor? Ese es el punto del estudio en esta noche. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Cuándo perdemos el primer amor? Cuando nos enfocamos en cosas que no tienen sentido y que destruyen mi relación con Dios y no nos dejan crecer y amar como Él quiere que amemos. En la parte B del versículo 3, mire lo que dice. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire, está hablando de un amor, que si han trabajado por amor a su nombre y no has desmayado, ¿sí? Si todo lo hemos hecho por amor al Señor, ¿cómo es que hemos perdido nuestro primer amor? ¿Sí? ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí? ¿Cuánto de nosotros no trabajamos o le servimos porque le amamos? Yo creo que ese es el enfoque de nuestra vida espiritual desde que un día nacimos de nuevo. Yo creo que lo hacemos porque le amamos a Dios. Pero ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo en este versículo? ¿Sí? Versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí viene algo interesante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hay algo específico a esta membresía. ¿Sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, que nosotros lo hacemos por amor. Pero el Señor Jesucristo nos está enseñando otra parte importante de qué es el amor. ¿Sí? Lo que nos dice el Señor Jesús es que recordemos, por tanto, donde hemos caído y que nos arrepintamos. Todos podemos caer en un error, ¿sí? Aún teniendo mucho conocimiento. Aún teniendo mucho conocimiento. Arrepentirse no es fácil, es difícil. Porque primero hay que reconocer que nos hemos equivocado. Es así de sencillo. Tengo que reconocer que me he equivocado en algo, tengo que arrepentirme, pedir perdón y seguir adelante. Y en especial hay que tener un espíritu de arrepentimiento, no solo por cumplimiento. Por cumplir yo me arrepiento y hago esto, no. Yo me arrepiento de corazón, un espíritu de arrepentimiento. ¿Cómo? Preguntándome, ¿soy yo parte del problema? Sí, en cualquier área de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Seré yo piedra de tropiezo? ¿Soy parte de esta soberbia o parte de este espíritu que está destruyendo mi primer amor? Qué interesante. Qué interesante. En Mateo dice su palabra en el capítulo 24, verso 12, nuestra mirada cambia, ¿sí? Y nos enfocamos en las cosas malas. Vamos a ver un poquito Mateo, capítulo 24, el verso 12. Su palabra dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro enfoque? Hemos crecido espiritualmente, tenemos tantos años de cristianos, ¿sí? Nuestra mirada cambia y nos enfocamos en las cosas malas y nuestro amor se enfriará. Ahora, ¿cómo puedo fortalecer mi primer amor? Yo lo puedo reconocer, en algo he fallado. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que en algo hemos fallado y nuestro primer amor ya no es el mismo, ¿sí? Yo digo que siento amor, pero su palabra dice, en esto te falta, ¿sí? Reconocemos que no es fácil, sí. Y necesito un ejemplo. ¿Cómo puedo fortalecer mi primer amor? ¿Sí? Si necesito perdonarme a mí mismo por algo que yo cometí en mi vida, en la cual me siento mal, yo debo perdonarme. Porque eso es amor. ¿Sí? Si lo debo hacer con alguien, es decir, brindarle mi perdón, yo debo perdonarlo. Porque eso también es amor. ¿Sí? Y si no me ha dado las gracias porque les he servido, yo lo busco y los sigo animando. Porque eso es el amor. Y si tengo que tenerle paciencia, ¿sí? Voy a tenerle mucha paciencia. Porque eso es amor. ¿Sí? Y si tengo que amar a esa persona sin que me lo pida, pero sabemos que necesita ser amado, yo lo voy a hacer. Porque eso es el amor. Porque eso fue lo que sentí un día en el bautismo, cuando Cristo me perdonó aún sin merecerlo. Porque el amor es acción. ¿Sí? Y a eso es lo que quiere llegar el Señor Jesucristo con esta membresía que tiene muchas virtudes. Y nos está hablando a nosotros también que tenemos muchas virtudes. Y tenemos un potencial muy grande. ¿Sí? Que tenemos una iglesia hermosa. Pero que tenemos que regresar a esa primera parte de nuestras vidas, cuando nacimos de nuevo. Nuestro primer amor. ¿Sí? No solo es decir, yo te amo, o yo te amo, Señor, yo amo a tu iglesia. Para los judíos el amor era acción. Y eso fue que aprendieron de Dios. ¿Sí? Mostrarles a las personas que les amamos es muy especial.
Mostrarle a nuestro cónyuge que les amamos, pero con acción, no solo con palabras. Decía un poeta, las palabras se las lleva el viento. Las acciones quedan marcadas en la vida de esa persona. Amamos a nuestros hijos, hay que demostrárselo, ¿sí? Amamos a nuestros hermanos en Cristo, no solo es de palabras, es de acción. Yo debo demostrarles a mis hermanos que les amo, porque la palabra que estamos viendo aquí, y justamente que la que le está enseñando el ángel del Señor a la iglesia en Éfeso, es un amor pero de acción, ¿sí? Y más aún también a nuestro prójimo que no conoce a Dios. Ellos no van a saber amar porque no conocen a Dios. Pero nosotros que sí conocemos a Dios, sí sabemos amar. Porque Él nos ha enseñado a amar y sabemos que el amor de Él es acción. Y va a proveer de muchas maneras, ¿sí? Demostremos que el amor de Dios mora en mí y en ustedes, ¿sí? Y queremos seguir sintiendo ese primer amor como un día lo sentimos cuando nacimos de nuevo en el bautizo. Si ustedes hacen memoria cuando nacieron, qué alegría que sentían, qué inocencia que había, los anhelos que tenían. Pero no tiene que perderse ese primer amor. Eso es lo que nos dice el versículo 5. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. Esas son las obras que está hablando el Señor Jesús cuando empezamos nuestra vida espiritual, ¿sí? Y son las que hemos mencionado, que hacíamos cuando nos bautizamos. Necesitamos darle esa vida a las Escrituras en nuestras propias vidas, aplicándola en cada una de esas áreas que como persona y como cristianos necesitamos trabajar, aplicando su palabra en cada una de ellas. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si nosotros vencemos nuestras debilidades y flaquezas, las cuales no nos dejan amar como lo hacíamos al principio, como cuando sentíamos el primer amor, no solo comeremos del árbol de la vida, sino que también estaremos disfrutando ya en el paraíso. ¿Sí? Queridos hermanos, ¿recuerdan su primer amor cuando nacieron de nuevo? ¿Sí? Recobrémoslo. Recobremos nuestro primer amor. Y es un ánimo que el Señor Jesús le dio a la iglesia en Éfeso. Y esta mañana nos está hablando a nosotros. Recobremos nuestro primer amor. Recordemos las pautas de este estudio y las palabras que hemos estudiado, los textos que hemos leído. Mucho conocimiento no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica. Conocimiento, práctica, producen algo, se llama amor. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por acompañarnos en esta linda mañana. Gracias por proveernos de su palabra, animarnos a entender muchas cosas importantes en nuestras vidas espirituales para no irnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino mantenernos rectos con dirección a ese lugar espiritual, mi Dios. Gracias por su iglesia aquí en Ambato. Gracias por animarnos, por proveernos de evangelistas, Padre. Por darnos hermanos que se preparan día tras día para animarnos en nuestras vidas espirituales. Ayúdanos a ser agradecidos con usted. Y que ese amor que usted, Padre, nos brindó desde el principio, desde que lo conocimos, y Padre, y nos reconciliamos con usted, que nunca nos ha abandonado, permítanos ponerlo en práctica como una acción hacia los demás. Gracias por darnos un conocimiento, Padre. Porque a la verdad, si no conocemos, estamos perdidos. Pero ya con un conocimiento, Padre, llevando a la práctica, es algo mucho más maravilloso de lo que ya sentimos.
porque estamos, Padre, conllevando un amor que el cual usted un día lo presentó a esta humanidad a través de su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Papito bueno, por este culto. Recíbalo como un olor fragante ante su presencia. Gracias por hacernos sus siervos, aunque somos inútiles. Papito bueno, gracias, porque un día usted, Padre, pensó en mis hermanos, en su audiencia que está ahí mirándonos, mi Dios, por el Facebook, y también, Padre, por mí y mi familia. Gracias, Papito bueno, porque usted quiere que lleguemos un día a los cielos, perfeccionados, con una mente y un corazón dispuesto a seguirle glorificando. Quedamos en sus manos el resto de la semana. Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Los dejo con el hermano Gerardo. Le agradecemos en primer lugar a nuestro Padre Celestial por la palabra que nos ha dado en esta mañana, por el ánimo que podemos recibir por parte de las Escrituras y ese llamado que tenemos, ¿no? Esa tarea que nos está dejando nuestro Padre Celestial por medio de las Escrituras de volver a ese primer amor. En Efesios, perdón, capítulo 1, versículo 13 y 13 puntualmente, empieza hablando acerca de cómo fue, ¿no? el inicio de esta iglesia en Éfeso. Y dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ellos empezaron oyendo, empezaron creyendo, y siendo sellados por medio del Espíritu Santo. Y en el versículo 15 de este capítulo 1, habla justamente de lo que veíamos un poco ahora, ¿no? Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos. Dos características fundamentales, ¿cierto? De este primer amor que ellos tenían cuando fueron nacidos de nuevo, ¿cierto? Cuando por medio de la obra de Cristo Jesús nacieron de nuevo. La fe en Cristo Jesús. Y la segunda característica, el amor que tenían por todos los santos. Nuevamente le agradecemos a Dios por su palabra, gracias a Dios por haber utilizado a nuestro hermano Jimmy en esta mañana. Espero sinceramente que esta palabra haya sido de ánimo, de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a orar para poder terminar la grabación y poder parar también la transmisión por Facebook. Le agradecemos a todos aquellos que han estado viendo o que van a ver también, porque el video que he grabado ahí, para que vean el video y anhelamos sinceramente que la palabra de Dios en este tiempo haya sido y sea de alimento y de ánimo para todos nosotros. Oremos para terminar, por favor, mis queridos hermanos. Amado Dios, Padre bueno, Padre bello, Padre santo, infinitas gracias, mi Dios, por su amor, Padre. Gracias por su palabra, Papito bueno, que nos anima, que nos llama a reflexión, Padre, que nos llama a meditar, mi Dios, y a vernos, Papito bueno, también, para saber cómo estamos, Padre. En esta mañana, mi Dios, usted nos está llamando nuevamente a ese primer amor, Papito bueno. A no olvidar, mi Dios, ese momento, como estábamos, Padre, cuando usted tuvo esa misericordia y nos trajo a esta nueva vida. Gracias, Papito bueno, por ese momento, y ayúdenos, mi Dios, a poder poner en práctica, Padre, todo aquello que usted quiere que pongamos en práctica, mi Dios, esa pasión, ese anhelo, ese deseo, esa felicidad, mi Dios, esa fortaleza en nuestra fe, Padre, y ese anhelo también, mi Dios, por servirle, que cada uno de nosotros, mi Dios, quienes hemos nacido de nuevo, reconocemos, Padre, como características, mi Dios, de ese primer momento, de ese primer amor, Papito bueno. Gracias por este hermoso tiempo que nos ha brindado, mi Dios. Bendíganos a cada uno de nosotros, Padre. Bendíganos en este inicio de semana. Que todo lo que hagamos sea cada vez más para su honra, su gloria. Que cada vez más hagamos cosas agradables, mi Dios, para usted. Y que en todo momento, Padre, siempre pensemos en manifestar, mi Dios, al mundo, Padre. Que usted vive, Padre. Que usted transforma a las personas y que usted también, mi Dios, merece todo el respeto y toda la obediencia de cada uno de nosotros, Papito bueno.
Infinitas gracias le damos, Padre, por todo esto, y todo esto se lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos.